Bueno, ahí hay chicos que están saludando por el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Eh, bueno, yo estaba haciendo un poquitito de memoria. La clase pasada nosotros llegamos a ver hasta parametrización de superficies. Yo ahora les comparto el archivo. Les recuerdo que está... No sé si habíamos llegado hasta acá. ¿Hasta acá habíamos llegado o habíamos visto este ejemplo? Eso no me acuerdo. Creo que lo habíamos visto, si no me equivoco. Esta parte de la determinación del casquete esférico. Sí, sí, eso lo habíamos visto, profe. Bien, bárbaro. Bueno, entonces tenemos que empezar con área de una superficie. Eh, bueno, otra cosa importante que les decía, nosotros tenemos el archivo que está subido al Drive. Y el lunes sería 16, es el parcial. Ya estamos a 2 semanas del parcial, ¿sí? O es 15, ¿no? A ver. Es 15, es el lunes 15. El 16 es martes. Así que, bueno, ahí ya tienen todos los apuntes como para ir finalizando los temas. Y nosotros esta clase vamos a ver hasta flujo, perdón, integrales de flujo. La clase que viene, nosotros vamos a ver teorema de Gauss y teorema de Stokes, ¿sí? Pero, digamos, la idea mía es que ustedes tuvieran los apuntes para los que quieran ir viéndolo, lo van, lo van leyendo y van viendo los ejercicios prácticos. Y otra cosa importante, el teorema de Gauss y el teorema de Stokes no tienen demostración, solamente tienen los enunciados y los enunciados para la divergencia y para el rotor. Digamos, son dos teoremitas respectivamente que van aparte del teorema, ¿sí? De cada uno de los teoremas. Así que bueno, digamos, ya en sí estamos culminando. Nos quedaría solamente la clase que viene para finalizar los temas y bueno, y ver si tienen alguna consulta, ¿sí? ¿Alguien tuvo inconvenientes para acceder a los archivos del Drive? Bueno, entonces vamos a comenzar con área de una superficie labiada. Nosotros este tema ya lo habíamos visto en integrales dobles, ¿sí? Y habíamos definido, ¿sí?, el área de una superficie labiada como el límite cuando la norma tiende a cero de la sumatoria de los k elementos de delta t sub k, donde recuerdan que este delta t sub k, ¿sí?, eran cada uno de estos elementos que eran porciones, ¿sí?, diferenciales o una porción diferencial o incremental del plano tangente a la superficie que pasa por el punto B
y cuya orientación está dada por el vector normal a la superficie, ¿sí? Que también pasa por el punto B, en donde ese plano, esa porción del plano tangente va teniendo distintas diferencias según el eje Z con la superficie alabeada. Yo ahora se las voy a marcar en celeste, pero, digamos, estas diferencias que hay, ¿sí? Está dada porque la superficie tiene curvatura y el elemento, el delta T sub K, no tiene curvatura. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ese elemento, el delta T sub K, nosotros establecemos la norma y esa norma tiende a cero, en definitiva, lo que estamos haciendo es diciendo que en el límite yo voy a tener elementos muy pequeños, ¿sí? Que se van a confundir el elemento del plano tangente con el elemento de la superficie labial, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Digamos, ya lo habíamos visto en, en integrales dobles esto, ¿sí? Pero ven esa diferencia entre el incremento de superficie o de la porción de superficie y el delta T sub K, que es la porción de plano tangente. ¿Lo ven eso? ¿Sí o no? Sí, no. Alguien quiso, Tomás, creo que quisiste comentar algo, pero... Ah, bien, bárbaro. No, no se escuchó justo, fue apenas como que se abrió el micrófono. Bueno, entonces, lo que yo les comentaba recién, ¿sí? Nosotros lo íbamos a proponer a partir de decir que el incremento de superficie S sub K es aproximadamente el incremento T sub K y el incremento o la porción del plano tangente iba a ser igual al módulo, ¿sí? Del producto vectorial de los vectores A por B. ¿Está bien? Entonces, eso nos permitía definir cada uno de los vectores, ¿sí? A través de cuáles eran sus componentes, que eran cada uno de los incrementos medidos en el punto, ¿sí? Donde el vector A, digamos, no tenía componentes según la dirección de J, y en la dirección de Y era delta X sub K, y en la dirección de K era eh, delta XK por F, perdón, por la derivada parcial de F con respecto a X evaluada en XK y sub K. Y este producto, ¿se acuerdan qué era de estos dos términos? Era el incremento, ¿sí? De Z. Y lo mismo sucedía con el vector B, ¿sí? Que no tenía componentes según la dirección de Y, ¿sí? Y tenía componentes según la dirección de J, que era el incremento I sub K, más el incremento I sub K por la derivada parcial de F con respecto a I, evaluada en XK I sub K, ¿sí? Este otro término también era el incremento de Z. Ahora ustedes me dirán,
Y bueno, pero el delta xk y el delta y sub k no serán iguales. Y no, seguramente no serán iguales. Y las derivadas parciales evaluadas en el punto tampoco serán iguales, porque una es según la dirección de x y la otra es según la dirección de y. Ahora, lo que debe ser igual es el producto de ambos términos, ¿sí? ¿Para qué? Para que resulte, ¿sí?, que cuando la norma tiende a cero, finalmente el incremento delta z sea el mismo en los dos. Mientras tanto, será aproximado, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, el área de S, ¿sí?, para la función z igual a f de x, y, nosotros la definíamos finalmente como la integral doble asociada a R, a la región R, de la raíz cuadrada de la derivada parcial de x elevada al cuadrado más la derivada parcial de f con respecto a y elevada al cuadrado más 1 por el diferencial de área. Entonces, ahora nosotros, ¿sí?, vamos a ver el área de una superficie S, pero fíjense, desde el punto de vista, o abordándola desde la parametrización, ¿sí?, con la función vectorial RV, ¿sí?, es decir, que esa función vectorial va a depender de dos variables, ¿sí?, y en el caso anterior, para integrales dobles, estaba asociada a la región R, ¿sí? Eso significa que estaríamos utilizando, o sería como si estuviéramos utilizando una proyección regular que, bueno, depende de las variables que adopte el diferencial y los límites de integración, será alguna de los tres tipos que vimos la clase pasada. Entonces, como les decía, si nosotros utilizamos la función vectorial, ¿sí?, que describe paramétricamente a la superficie, lo que vamos a lograr es poder calcular el área de cualquier superficie sin estar restringido a la región R. ¿Está bien? Digamos, el cálculo vectorial del área a través de la parametrización, por ahí tiene una formulación un poquito más, no diría compleja, pero de un formato al cual nosotros no estamos acostumbrados a calcular tanto, que es vectorialmente, ¿sí? Entonces, nosotros sí tenemos, por un lado, el plano paramétrico, ¿sí?, de los dos parámetros de U y de B, y sobre la región R del dominio tomamos un punto de coordenadas U sub 0, B sub 0, y luego tomamos los incrementos delta U y delta B, se nos va a quedar conformado una porción de esa área que la vamos a llamar delta A de U sub B, ¿sí?, que está remarcado por las dos líneas celestes y negras, en donde los segmentos de recta celeste corresponderían al incremento delta U, y los segmentos negros corresponderían a el incremento delta B, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir, ese dominio del plano paramétrico, poder pasar a R3 y determinar
la porción o el elemento, ¿sí?, de superficie delta S sub K, ¿está bien? Que es una porción de elemento en el espacio de la superficie S. Entonces, nosotros habíamos dicho que íbamos a tener distintas curvas reticulares, ¿sí?, que iban a ser C sub 1, ¿sí?, por ejemplo, cuando B es igual a B sub 0, y C sub 2 cuando U es igual a U sub 0, es decir, en cada caso, cuando los parámetros son constantes. Eso siempre, digamos, va a estar asociado a partir de un punto, ¿sí?, que va a ser R de U sub 0, B sub 0, que estará determinado por ese vector que les estoy dibujando en celeste, ¿sí? Entonces, a partir de que ustedes den los incrementos, van, digamos, tanto U sub 0, perdón, para U sub 0, delta U, y para B sub 0, delta B, van a ir obteniendo otras curvas reticulares que tendrán ecuación. En el caso de U, van a ser igual a U sub 0 más delta U, y en el caso de B, B sub 0 más delta B. ¿Sí? Bien. Entonces, sacamos esto. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Hay alguna consulta que tengan para hacer? Todo claro. Bien, seguimos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, vamos a proponer, al igual que para integrales dobles, que el incremento de superficie S sub K va a ser aproximadamente delta T sub K, ¿sí?, o el incremento de la porción de plano tangente, ¿sí?, y este elemento o porción de plano tangente va a ser igual al módulo, ¿sí?, del incremento de U por la derivada parcial de R con respecto a U, multiplicado vectorialmente por el incremento de B por la parcial de R con respecto a B. A ver, vamos a analizar qué es cada cosa. Fíjense, nosotros tenemos, por un lado, las dos derivadas parciales, ¿sí?, que son dos vectores, en donde en un determinado punto P sub 0, nosotros vamos a tener la derivada parcial de R con respecto a U, va a ser la derivada de esa función vectorial, ¿sí?, que en conjunto con la derivada parcial de R con respecto a B, van a ser las dos direcciones, ¿sí?, que me van a permitir establecer las direcciones o conformar el plano tangente a esa superficie en P sub 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué? Porque las derivadas parciales son aquellas funciones que representan la pendiente de la recta tangente según cada una de las direcciones, según la dirección de U y la dirección de B. Y a partir de ahí, una vez que ustedes, no sé si logran apreciar, pero tienen conformado el elemento o la porción del plano tangente, ¿sí?, yo se los refuerzo en celeste.
¿Está bien? Entonces, una vez que nosotros tenemos ese plano, si nosotros hacemos el producto vectorial de ambas derivadas parciales, vamos a obtener un vector, ¿sí?, que va a ser ortogonal o perpendicular al plano que forman los dos vectores, el vector parcial de la derivada parcial de R con respecto a U y el vector de la derivada parcial de R con respecto a B. ¿Está bien? Ahora, esos vectores, ¿sí?, digamos, son los que me dan las direcciones. Para tenerlos asociados a los incrementos, ¿sí?, y poder determinar cuál es esa porción del elemento delta t sub k, como verán, están multiplicados, ¿sí?, por dos valores escalares, que son el incremento de u y el incremento de b. Entonces, fíjense que lo que les indico en rojo es el faltante que hay en uno de los lados del elemento, ¿sí? Es decir, faltaría determinar realmente cuánto vale el lado del elemento según la dirección de la parcial de R con respecto a B, estaría faltando este segmento para completar el cuánto es el incremento delta T sub K. Y en el otro lado, digamos, es un infinitésimo lo que le falta, ¿sí? ¿Está bien? Sería este segmento lo que les está faltando. Entonces, nosotros al multiplicar cada uno de los vectores por un escalar, estamos obteniendo, en el gráfico de la derecha, cuál es la dimensión, ¿sí?, que está teniendo cada uno de los lados de ese elemento delta T sub K. ¿Lo pueden ver eso? ¿Lo ven acá? Que son similares los gráficos, pero no son iguales. ¿Lo ven? Este vector, ¿lo ven que es mayor que este? ¿O está multiplicado por un escalar? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ahí ustedes lo que les permite visualizar es que cuando ya tienen cada uno de los lados de ese elemento delta T sub K, podrán ver, según las proyecciones del eje Z, ¿sí?, que cada una de las alturas Z son distintas. ¿Por qué? Volvemos de vuelta a lo mismo. Porque nosotros, cuando estamos trabajando con la porción del plano tangente, es una, digamos, es una superficie plana y siempre va a tener diferencia con el elemento delta S sub K o la porción de superficie porque tiene una curvatura en el espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros decimos que la norma tiende a cero, en definitiva, lo que estamos diciendo es que cada uno de los incrementos delta U y delta B tienden a cero. ¿Está bien? Entonces estamos generando, vamos, vectores cada vez más pequeños. Por ende, las diferencias, ¿sí?, serán cada vez menores. ¿Lo ven acá? Yo les voy a marcar con celeste. Digamos, estas serán porciones de superficie. ¿Está bien?
Bueno, cada vez que la norma tienda a 0 y delta U y delta B sean menores, bueno, a mí ya casi acá no lo puedo dibujar, pero si tomáramos un elemento por acá, ¿sí? Ya las diferencias estas no se pueden dibujar. Se confunde la superficie en el espacio con la porción de plano tangente. ¿Está bien? ¿Lo ven esa situación? ¿Sí? Bueno, entonces, si ahora nosotros nos quedamos trabajando con el elemento delta T sub K, ¿sí? Nosotros podemos sacar estos escalares, ¿sí? Fuera del módulo del producto vectorial, de las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que vamos a estar calculando es que el área, ¿sí?, de esa superficie en el espacio va a ser la integral de superficie del diferencial de S. Y esta definición nosotros la habíamos escrito solo la habíamos escrito cuando planteamos las integrales dobles, ¿sí? Y va a ser igual, ¿sí?, a la integral doble asociada a la región R, ¿sí?, donde R es una región plana, del módulo de la parcial de R con respecto a U, producto vectorial, la parcial de R con respecto a B, por el diferencial de S. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, que nos dice calcular el área de las siguientes superficies. La superficie del inciso del ejemplo 12, ¿sí?, que era la porción de área en el espacio de un paraboloide, ¿sí?, circular de eje Z. Y nosotros teníamos que la parametrización que nos habían dado era R, ¿sí?, de V, o la función vectorial R, va a ser igual a B coseno de U en I más B seno de U en J más B cuadrado en K. Donde los intervalos de variación de cada uno de los parámetros son B mayor o igual que raíz de 2 y B menor o igual que la raíz de 6 y U mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi. Entonces, en la parametrización que estaba planteada en el ejercicio, ¿sí?, nosotros habíamos visto que, digamos, si nosotros hubiéramos utilizado las coordenadas cilíndricas, Z hubiera estado entre R hubiera estado entre los valores de raíz de 2 y raíz de 6, ¿sí?, y U sería tita y estaría entre 0 y 2pi. Entonces, eso significa, ¿sí?, que este parámetro B coincidiría con R cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado toda la desigualdad, lo que vamos a obtener que son los valores de Z igual a R cuadrado, ¿sí? Y Z va a estar variando entre 2 y 6. ¿Está bien? Son los valores extremos de
la porción de área que yo quiero calcular del paraboloide. ¿Está bien? Es toda la parte sombreada en celeste. Si yo continuara el paraboloide hasta el vértice, tendría esto. Digamos, esa traza, según el plano XZ, bueno, y por la perspectiva se vería medio deformado, pero tendríamos... vamos a hacerlo de vuelta. Bueno, conviene dejarlo como estaba por la perspectiva, pero nosotros vamos a tener este paraboloide, ¿sí? Donde cada una de las trazas se verían deformadas si yo las dibujo, ¿sí? Por la perspectiva, por cómo están los ejes. Entonces, nosotros solamente estamos calculando esta porción de área. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, sí. Bien. Entonces, como les decía anteriormente, cada uno de los valores extremos, ¿sí? Son, para los valores de z igual a 2 y de z igual a 6, los radios, ¿sí? De las circunferencias concéntricas en el 0, 0, y que van a valer r igual a raíz de 2 y r igual a raíz de 6 para cada uno de los casos, ¿sí? Para z igual a 2 y para z igual a 6. Entonces, si nosotros lo viéramos en proyección, ahí vamos a ver cada una de las circunferencias que son concéntricas, cuyas curvas son x cuadrado más y cuadrado igual a 2, y x cuadrado más y cuadrado igual a 6. Si nosotros lo sombreáramos en celeste, a ver, vamos a hacer así. Sería, en proyección, el área que tenemos en el espacio es la que les estoy sombreando en celeste. Es como si lo estuviéramos mirando desde arriba, el paraboloide. ¿Me siguen? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí. Bien. Igual, por si hay alguno que les quede alguna duda, yo vuelvo una filmina para atrás. Y lo que les estoy marcando, borro todo, pero es como si yo mirara el paraboloide desde acá. ¿Sí? Entonces, ese anillo que se genera es por la diferencia que hay entre las dos. Bueno, diferencia no. Está marcado por las dos circunferencias extremas. ¿Sí? Para el valor z igual a 2 y z igual a 6. ¿Está bien? Entonces, nosotros, digamos, como tenemos una región que es circular, lo que nos conviene utilizar es coordenadas polares. Y la región R nos va a quedar como el conjunto de los pares ordenados
R tita pertenecientes a R cuadrado, tales que R es mayor o igual que 2, menor o igual, mayor o igual que la raíz de 2, menor o igual que la raíz de 6, y tita va a estar entre 0 y 2pi, o va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi. ¿Sí? Es decir, estamos tomando siempre los valores entre la circunferencia para los radios, y a partir del valor tita igual a 0, ¿sí? Que sería este valor, estoy tomando, tendría que agarrar esto, estoy tomando todos los valores, ¿sí? Estoy barriendo todos los valores que están comprendidos entre las dos circunferencias, ¿sí? Acá tienen la circunferencia r igual a 2, a raíz de 2, y r igual a raíz de 6, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahora lo que hacemos es, una vez que planteamos la función para z, determinamos las derivadas parciales, y lo que nos va a quedar es que z es igual a x cuadrado más y cuadrado, que es la expresión del paraboloide, ¿sí? Y cada una de las derivadas parciales, la parcial de f respecto a x, ¿cuánto me da? 2x. La parcial de f con respecto a y, ¿cuánto me da? 2y, ¿sí? Lo que hacemos es reemplazar dentro de la expresión, y nos va a quedar como la integral doble asociada a r de la raíz cuadrada de la parcial de f con respecto a x, será 2x elevado al cuadrado, más la parcial de f con respecto a y elevado al cuadrado, más 1 diferencial de área, ¿sí? Entonces, fíjense que esa integral doble asociada a la región R, yo todavía no puse el diferencial en polares, sino que lo dejé expresado en forma genérica, y acá está expresada la función en coordenadas cartesianas. Lo que voy a tener que hacer es dejar expresada la función como una función en polares. Es decir, x lo voy a tener que reemplazar por r coseno de tita, e y por r seno de tita. ¿Está bien? Entonces, acá yo le coloqué los límites para el diferencial de área, donde está en polares, y es r diferencial r y diferencial de tita, pero, ¿sí? Lo que me queda es, lo podría haber hecho en un paso anterior, colocar esa función que tengo dentro, o el integrando de la raíz, lo tengo que colocar en coordenadas polares. Pero fíjense, si yo saco factor común 4, ¿sí? Que lo tengo en los dos primeros términos del radicando, me va a quedar 4 de x cuadrado más y cuadrado, y eso no es ni más ni menos que r cuadrado. Entonces, directamente, la integral doble me queda la integral de 0 a 2pi, de raíz de 2 a raíz de 6, de la raíz de 4r cuadrado más 1, de r diferencial de ti. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, ahora tenemos que resolver esta integral, y la integral la vamos a resolver por sustitución directa. Entonces, plantean que el integrando vale u, diferencian a u, y les da 8r diferencial r. Bueno, resuelven la integral, y finalmente lo que les queda es, al aplicar Barrow, que queda toda una constante que va a salir fuera, así que les va a quedar la integral de 0 a 2pi del diferencial de tita, ¿sí? Y esta integral que está acá no es ni más ni menos que tita,
evaluado entre 2pi. Así que el resultado final es este valor que lo dejan expresado, ¿sí?, en función de pi y de lo que sería la raíz cuadrada de 25 al cubo y la raíz cuadrada de 9 al cubo. ¿Está bien? Entonces, por un lado, ¿sí?, lo que hicimos fue resolverlo aplicando proyección regular, ¿sí? La otra manera que tenemos, y que es la más genérica, es a partir de resolverlo paramétricamente. Entonces, digamos, nosotros tenemos, como en el caso anterior, la función vectorial que representaba al paraboloide circular de GZ, digamos, los límites de cada uno de los parámetros, ¿sí?, para U y para B, y nosotros lo vamos a expresar vectorialmente, ¿sí?, como la integral doble asociada a la región D de el módulo de la parcial de R con respecto a U, producto vectorial por la parcial de R con respecto a B, todo por el diferencial de área, ¿sí? Y fíjense que nosotros acá estamos planteando directamente los límites, ¿sí?, de cada uno de los parámetros, y lo que tenemos que hacer es calcular cuánto valen las derivadas parciales de cada una de cada uno de los parámetros y multiplicarlo por los diferenciales respectivamente, como nosotros hayamos planteado los límites y las integrales. Entonces, si nosotros calculamos cada una de las derivadas parciales, la parcial de R con respecto a U, fíjense que me da la primer función, me da menos B seno de U. ¿Por qué? Porque B funciona como una constante, ¿sí?, frente a U. Eso según la dirección de I. Y en la otra dirección, fíjense que me da. B funciona como una constante, así que la derivada del seno de U, que es coseno de U. Más, en la dirección de K, B cuadrado es una constante frente a U, así que ¿cuánto me da? 0. Lo mismo hacemos con la derivada parcial de R con respecto a B. ¿Qué me da? En la dirección de I, fíjense, coseno de U funciona como una constante, así que la derivada de B, ¿cuánto vale con respecto a B? 1. Me queda coseno de U según I, más seno de U según J, porque es lo mismo, el seno de U funciona como una constante, y la derivada de B con respecto a B me da 1, y en J, y en la dirección de K, tengo B cuadrado, así que vale la derivada parcial de B cuadrado con respecto a B, 2B, en K. ¿Sí? Y luego lo que tenemos que hacer es el producto vectorial de estas dos funciones vectoriales que determinamos recientemente. Planteamos el determinante, resolvemos el determinante y finalmente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2b cuadrado coseno de u en i más 2b cuadrado seno de u en j menos b en k. Lo que nos queda es calcular el módulo ahora del producto vectorial, ¿sí? Y va a ser igual a digamos, a la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado, ¿sí? Entonces, como b puede salir factor común y va a estar elevado al cuadrado, lo puedo anotar como la raíz cuadrada de b al cuadrado, que multiplica a
4b cuadrado coseno cuadrado de u más 4b cuadrado seno cuadrado de u más 1, ¿sí? ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a b, que digamos, saldría de abrir a la raíz como el producto de la raíz de b cuadrado por la raíz de todo lo que está entre el corchete. ¿Está bien? Se simplificaría en el índice de la raíz con el exponente o el cuadrado que está elevado a b, y me queda b, y luego, fíjense que yo tengo que puedo sacar factor común 4b cuadrado, y me quedaría que multiplica coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u, y eso vale 1. Así que me queda la raíz cuadrada de 4b cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, finalmente, la integral va a quedar como la integral de 0 a 2pi, la integral de raíz de 2 hasta raíz de 6, de la raíz cuadrada de 4b cuadrado más 1, ¿sí? Por b, que es esta b que les estoy señalando acá, diferencial de b, diferencial de u, ¿sí? Y si ustedes miran, esta integral resulta igual que la anterior, ¿sí? Nada más que antes estaba expresada r como b y θ como u. ¿Está bien? Tienen la misma estructura, nada más que sustituyendo los nombres de los parámetros. Digamos, y si la vuelven a calcular, les vuelve a dar el mismo resultado. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna consulta? Todo bien. Bárbaro. Entonces, como podrán ver, cualquiera de las maneras que ustedes utilicen para calcular el área, les debe dar lo mismo, o por proyección regular, o paramétricamente, es lo mismo. Nada más que de forma paramétrica, ustedes no tienen ningún tipo de restricción, ¿sí? Es la expresión más genérica para calcular cualquier tipo de área. Bueno, si miramos las diferencias que hay entre cada una de las expresiones de las integrales, ¿sí? Nosotros vamos a ver que los límites de cada una de las integrales son iguales, la conformación de los diferenciales de área, ¿sí? O, a ver, en el caso de polares sería el diferencial de área, en el caso, cuando uno lo calcula paramétricamente, sería el producto de los diferenciales, ¿sí? Porque el b, que está elevado a la 1, ya no proviene de adentro de lo que sería un diferencial de área, sino que viene a través del cálculo del módulo del producto vectorial de las derivadas parciales, ¿sí? Bueno, esto que les estoy pasando es lo que yo les dije recién, de dónde proviene cada cosa, ¿sí? Y acá con color, fíjense que se puede visualizar más fácil cómo es la estructura cuando trabajamos con proyección regular y utilizando coordenadas polares, lo que sería el diferencial de área, ¿sí? Y lo mismo, lo que sería el diferencial de área, pero paramétricamente. ¿Está bien? Van a ver que cambia la estructura, no, la estructura no cambia, lo que cambia es el origen, ¿sí? De cómo se conforma cada cosa. El diferencial y la función.
Bueno, no sé si hay alguna consulta más sobre eso, si no empezamos con integrales de superficie. Profe, yo tengo una duda. En el caso de que sea una esfera en R3, ¿se tendría que agregar ahí la derivada respecto de Z? O sí se tiene que hacer por producto vectorial? Si es paramétricamente, Sí, sí, el mismo caso, pero en el de una esfera. si estás trabajando, a ver, si estás trabajando paramétricamente, lo tenés que hacer así. Ah, está bien. Ujú. El tema es que paramétricamente vos vas a tener la expresión de la esfera, ¿sí? Bien. Sí, está bien. No, lo que te quiero decir, vos vas a tener una función R de U y de B, ¿sí? Que te va a representar la esfera. ¿Está bien? Sí. Bien. Si eso lo querés ver, la expresión la tenés en el primer ejemplo, que era la porción de casquete esférico. Sí, Que por era eso una- preguntaba, porque hay uno en la práctica que es el calcular el del inciso B, del punto este, y por eso preguntábamos. claro, digamos, vos vas a tener digamos, cada componente de la función vectorial, ¿sí? Que va a tener una expresión, ¿sí? Cuando te dan la parametrización de la esfera, vos lo que vas a tener son estas expresiones, o a lo sumo te pedirán que vos las hagas, ¿sí? Si te la piden hacer a vos, planteás las coordenadas, eh, digamos, las coordenadas esféricas, que van a ser rho, ros, coseno de tita, perdón, rho seno de tita, rho seno de phi, coseno de tita, rho seno phi, seno de tita y rho coseno de phi. ¿Está bien? Entonces, ahí serán cada una de las expresiones que yo te dije para X, para Y y para, perdón, sí, X, Y y Z. Entonces, en función de eso, tenés la parametrización. Si a vos te dicen una esfera de radio tanto, por ejemplo, de radio 10, ρ va a valer 10, ¿sí? Y vos tendrás dos parámetros que serán phi y tita coincidentes con u y b, ¿sí? Luego tendrás que dar la variación para cada uno de los parámetros y ya tenés parametrizada la superficie. Bien. ¿Se entendió? Sí, joya. Y después, ¿qué haces? Una vez que tenés esta función R, Ah, lo la derivás. derivás parcialmente respecto de u y de b. Calculás el producto vectorial de esas dos derivadas parciales y luego le calculás el módulo. Y ahí calculás la, la integral. ¿Está bien? Sí, joya. Bárbaro. Bueno, entonces, como les decía, nosotros teníamos planteada una integral de superficie, ¿sí? Que era de este tipo. Cuando vimos el área de una superficie, ¿sí? Es la integral de superficie del diferencial de S, ¿sí? Epa. Entonces, el enunciado dice, sea S una superficie definida paramétricamente en una región R del plano paramétrico V, definida por R, o la función vectorial R de V, que tiene componentes X en Y más Y en J más Z en K. Todas las funciones escalares componentes son funciones de U y de B para todo para ordenado V perteneciente a R y sea G de X y Z una función escalar continua en una región
del espacio que contiene a la superficie S, se define la integral de superficie de G sobre la superficie S si existe el siguiente límite. Y es la integral de superficie de G de XY, diferencial de S, igual al límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria de los K elementos de G evaluado en XK y sub K, Z sub K, por el incremento S sub K. ¿Sí? Nosotros tenemos que S está representada paramétricamente por la función vectorial R de V, ¿sí? Y el incremento de S sub K es aproximadamente el diferencial de S. Y ese diferencial de S, nosotros anteriormente que dijimos que era, por la integral que yo les anoté, el módulo de la parcial de R con respecto a U, que depende de U y de B, producto vectorial, la parcial de R con respecto a B, que depende de U y de B, por el diferencial de área. ¿Sí? Entonces, nosotros ya lo que estaríamos teniendo es esta integral, perdón, esa parte de la integral. ¿Sí? Lo que nos faltaría es ahora trabajar con la función g de x y z. Entonces, el área, ¿sí? Que era lo que yo recién les escribí, era la integral de superficie del diferencial de S, y nosotros lo podíamos escribir como la integral doble asociada a R de el módulo del producto vectorial de la parcial de R con respecto a U, producto vectorial de R con respecto a B, diferencial de área. Y ahora lo que hacemos es, digamos, esa función g de x y z, al reemplazar el diferencial de S, nosotros la vamos a expresar, ¿sí? Fíjense, como la integral doble asociada a R de g de x y z por el módulo de la parcial de R con respecto a U, producto vectorial la parcial de R con respecto a B, diferencial de U, diferencial de B. ¿Sí? Y lo que les quería decir es que ustedes, en el caso este, tienen que hacer la analogía con lo que es, ¿recuerdan las integrales de línea? Fíjense que hay una analogía. Ustedes tenían que la integral de línea a lo largo de la curva C, ¿sí? De G de X y Z por el diferencial de S, pero de S minúscula. Esta S minúscula era la función longitud de arco, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digamos, esta integral de línea, ¿cómo la calculaban? Y parametrizaban la función g de x y z, reemplazaban las expresiones paramétricas dentro de la función, y el diferencial de S, cuando era n3, era la raíz cuadrada, ¿sí? Del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado más el diferencial de z al cuadrado. Y ustedes cuando tenían las ecuaciones paramétricas, ¿qué hacían? Las diferenciaban, ¿sí? Y les iba a quedar cada uno de los diferenciales al reemplazar, finalmente, todo un factor común que iba a ser el diferencial de t, cuando era una sola variable. Bueno, lo que van a terminar haciendo es casi lo mismo, ¿sí? Pero ustedes ahora lo pueden trabajar vectorialmente. ¿Está bien? Y lo único que tienen que calcular es cuáles son estas derivadas parciales, ¿sí? Y reemplazar las expresiones de las funciones escalares componentes
de R dentro de la función g de x y z. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguieron la analogía entre lo que hacen para cuando hacen el cálculo de una integral de línea con una integral de superficie? La metodología es la misma. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, sí, sí. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Nos dicen calcular la integral de superficie asociada a S de g de x y z diferencial de S, y la función g de x y z es igual a z, ¿sí? Sobre el cilindro de ecuación y igual a z cuadrado, y fíjense, x va a ser mayor o igual que 0, menor o igual que 3, y z va a ser mayor o igual que 0, menor o igual que 4. Acá nos están dando la parametrización para el cilindro. ¿Está bien? Ya nos da la parametrización dada. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es a la integral, ¿sí? La vamos a determinar, ¿sí? O por proyección regular o por parametrización. Entonces, si ustedes utilizan proyección regular, es por ahí más sencillo a veces para verlo ustedes, ¿sí? Y si lo hacen parametrizando, van a tener que calcular, digamos, cada una de las derivadas parciales, luego calcular el producto vectorial de esas derivadas parciales y luego el módulo del producto vectorial. Entonces, si nosotros utilizamos la proyección regular, fíjense que en este caso el cilindro, ¿sí?, va a ser una función de x y de z, ¿sí? Es decir, y va a ser igual a f de x, z. Y las ecuaciones paramétricas son x va a coincidir con x, y va a ser igual a z cuadrado, y z coincide con z. Entonces, establecemos cuáles son, o repetimos cuáles son los límites de cada uno de los parámetros, confeccionamos la función vectorial r de xz, ¿sí?, que va a ser igual a x en y más z cuadrado en j más z en k, y lo que vamos a hacer ahora es armar cada una de las derivadas parciales, ¿sí? Es decir, colocamos la función r de xz y la derivamos parcialmente con respecto a x, nos va a dar 1 en y, ¿sí?, y 0 en j, 0 en k, y la parcial de r con respecto a z nos va a dar 0 en y más 2z en j más 1 en k. Entonces luego, ¿qué hacemos? El producto vectorial de ambas derivadas parciales nos da 0 en y menos 1 en j más 2z en k. Le calculamos el módulo del producto vectorial de las parciales, y ahora lo que hacemos es lo que les decía yo, que colocamos las ecuaciones de cada uno de los parámetros, ¿sí? Acá tienen para el parámetro x, para el parámetro y para el parámetro z, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo colocamos en cada una de los parámetros de la función. Y fíjense que nosotros, al reemplazar, por más que reemplacemos cada una de las expresiones, nosotros
nos daban a que era igual G de X y Z, igual a Z, ¿sí? Si acá, digamos, yo les cambio un cachito el ejemplo para que ustedes lo puedan ver, nos dan G de IZ y la función es Y más Z, ¿sí? Fíjense que si yo reemplazo, en este caso, sí hay una variabilidad para I. ¿Y cuánto va a ser? Z cuadrado, ¿sí? Porque lo debo reemplazar acá, ahí, más Z, ¿sí? En este caso, como la consigna de la función era Z, no debo hacer ningún reemplazo. ¿Se entendió lo que les quiero decir? ¿Lo ven? Lo vuelvo a repetir. Sí, por favor, profe. Bien. Fíjense, ustedes lo que deben hacer, a ver, todos me siguen que esta es la parametrización de la función vectorial. Y las funciones escalares componentes, ¿sí? Será x en y más y en j más z en k. ¿Qué hago? Yo reemplazo las expresiones de cada uno de los parámetros, ¿sí? Luego dentro de la función g de x y z. Ahora, en el caso del ejercicio que nos dieron a nosotros, nos dijeron que la consigna de la función es z. G de x y es igual a z. Cuando yo reemplazo cada una de las expresiones de los parámetros, fíjense, x coincide con x. Y va a ser igual a z cuadrado, ¿sí? Que me describe el cilindro. Y z coincide con z. Ahora, en el hipotético caso de que la función que a mí me dan, ¿sí? No tenga esta consigna que sea igual a z, sino que tenga otra consigna, ¿sí? Que por ejemplo la consigna de la función sea, vamos a cambiarle de color para que lo vean, y más z, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Yo tengo cuánto valen cada uno de los parámetros. Yo sé que x coincide con x, y va a coincidir con z cuadrado, y z coincide con z. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar, en el caso de que me den otra consigna, y lo voy a reemplazar por z cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que me va a quedar z cuadrado por el y z de reemplazarlo, digamos, va a quedar de lo que está. Este sería este, y este sería este. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿O no se entendió? Si no se entendió, lo vuelvo a le escribo un paso más. Esto lo estoy alterando yo para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer en el proceso del ejercicio. Si a mí me dan esta función que está acá, yo lo que voy a hacer es reemplazar cada uno de los parámetros, ¿sí? X
va a ser coincidente con X, ¿sí? Y va a ser Z cuadrado, y Z va a coincidir con Z porque me lo dan de la parametrización de la función vectorial. Entonces, ¿qué hago? Ahora reemplazo en la consigna de la función que me dieron cada uno de los parámetros. ¿Se encuentra el parámetro X dentro de la consigna? No. ¿Se encuentra el parámetro Y dentro de la consigna? Sí. ¿Cuánto vale? Z cuadrado. Entonces reemplazo Y por Z cuadrado. Más, tengo el parámetro Z, que coincide con Z. Finalmente, lo que me queda es la expresión ahora en función de cada uno de los parámetros, Z cuadrado más Z. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí, profe. Bien, bárbaro. Entonces, lo que hacemos ahora es, finalmente, esa integral de superficie, ¿sí?, asociada a S de G de X y Z diferencial de S va a ser igual a la integral de 0 a 4, la integral de 0 a 3 de Z, ¿sí? Fíjense que G de X y Z es esto que está acá, ¿sí? Por el diferencial de S. Y el diferencial de S, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada, ¿sí?, de 1 más 4z cuadrado, diferencial de X, diferencial de Z, ¿sí? ¿De dónde sale esto que está acá? Sale de reemplazar esto que está acá, ¿sí? ¿Qué era el diferencial de S? Es el módulo de la derivada parcial de R con respecto a X, producto vectorial la parcial de R con respecto a Z, todo por el diferencial de área, ¿sí? Y es esto que está acá. ¿Está bien? ¿Lo ven? ¿Cómo se quedó armado? Esto es el diferencial de área. Sí, profe. Bien. Y esto es el diferencial de S. Bueno, entonces lo único que les queda es resolver esa integral, ¿sí? Primera integral respecto de X, sale por sustitución directa. Perdón, en el embale dije cualquier cosa. Integran respecto de X, ¿sí? Como es toda una constante frente a X, les queda X entre 0 y 3, aplican Barrow, y ese 3 sale fuera de la integral, luego le queda la integral de 0 a 4 de z por la raíz cuadrada de 1 más 4z cuadrado diferencial de z, que sale por sustitución directa, resuelven esa integral, ¿sí? Y al resolver la integral indefinida, vamos, ¿sí? Lo pueden dejar expresado siempre en términos de z, ¿sí?, para no cambiar los límites de integración, pero ¿por qué le cuesta tanto volver? Cuando ustedes reemplazan, ¿sí?, evalúan esa integral entre 0 y 4, ¿sí?
Y les queda finalmente un cuarto de 65 a la 3 medio menos 1. Recién, digamos, se ve que tengo inestable internet, es como que se cuelga la máquina. Bueno, y ustedes pueden representar gráficamente la parametrización, ¿sí? O la superficie, y acá tienen una representación, ¿sí? Paramétrica de esa superficie, que podrán ver la porción de cilindro parabólico, ¿sí? Digamos, esa es la superficie S que está asociada a esa integral de superficie, ¿sí? Bueno, y acá ven cuál es la variación para X, ¿sí? Como verán, pueden ver la traza de la parábola en el plano YZ, ¿sí? Que tiene el vértice en el 0, 0, 0, ¿sí? Y que ese cilindro parabólico es de eje X. Y como tiene valores constantes, ¿sí? Según el eje X. Si ustedes toman la referencia, van a tener que en la parametrización los valores de Z, ¿sí? Van desde, bueno, ahí no me quedó muy parejito, pero desde 0 hasta 4. ¿Está bien? Y X desde 0 hasta 3. ¿Lo ven eso? Sí, sí. Bien. Bueno. Lo que nos queda es comenzar con flujo de un campo vectorial. Hacemos 5 minutitos de descanso y ya retornamos. Dale, dale, profe. Bárbaro. Ahora vamos a ver flujo de un campo vectorial. ¿Sí? El enunciado dice, sea f de x y z, un campo vectorial continuo definido sobre una superficie S orientada mediante el vector normal unitario n, cuyas componentes son funciones continuas de las variables x y z. El flujo del campo vectorial f de x y z a través de la superficie S está dado por la integral de superficie, ¿sí? Asociada a S, del campo F, producto escalar, por el versor normal diferencial de S, ¿sí? Entonces, si la superficie S está dada paramétricamente por la función vectorial R de V, ¿sí? Nosotros tenemos que el vector normal unitario n en P sub k va a resultar como parcial de R con respecto a U, multiplicado vectorialmente por la parcial de R con respecto a B, dividido el módulo de la parcial de R con respecto a U, multiplicado vectorialmente por la parcial de R con respecto a B, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros en los gráficos anteriores, el vector normal, bueno, vamos a hacerlo más grande. Perdón, nosotros decíamos que al hacer el producto vectorial de la parcial de R con respecto a U por la parcial de R con respecto a B, lo que obteníamos era un vector que era ortogonal o perpendicular al plano que formaban cada uno de los
de los vectores, la parcial de R con respecto a U y la parcial de R con respecto a B. Entonces, este era, en los gráficos anteriores, el vector ortogonal al plano tangente, a la superficie en el punto P sub K. Bueno, si nosotros ahora este vector lo queremos hacer unitario, lo tenemos que dividir por el módulo, ¿sí? Y estamos obteniendo un versor cuyo módulo es 1. Entonces, la integral la vamos a evaluar, ¿sí?, mediante la expresión que es la integral doble asociada a R. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El campo vectorial lo vamos a dejar expresado con las expresiones de la parametrización, es decir, lo vamos a dejar expresado como una función compuesta, el campo de la función vectorial R de V, ¿sí? Lo mismo que hicimos recién con la función g de x y z, es decir, cada una de las expresiones paramétricas, para x, para y, para la z, lo vamos a reemplazar acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el reemplazar las expresiones paramétricas dentro del campo es lo mismo que anotarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, nosotros lo tenemos que multiplicar por el vector normal, unitario, ¿sí?, que sería esta expresión, y por el diferencial de S, que de las filminas anteriores nosotros habíamos dicho que el diferencial de S era el módulo de la parcial de R con respecto a U multiplicada vectorialmente por la parcial de R con respecto a B, diferencial de área. ¿Está bien? Entonces, como ustedes pueden ver, este término se puede simplificar con este otro. Por lo que la integral de flujo va a quedar como la integral doble asociada a R del campo vectorial, ¿sí?, como función de la función vectorial R de V, producto escalar, por la parcial de R con respecto a U, multiplicada vectorialmente por la parcial de R con respecto a B, todo por el diferencial de área, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? ¿Se entendió? ¿Qué es lo que fuimos haciendo? En definitiva, lo que estamos haciendo siempre es calculando integrales de superficie. Una vez que ustedes conocen digamos, cómo resolver las integrales de superficie, como eran las integrales de línea, después saben resolver cualquier integral de superficie, ¿sí? No importa que sea una aplicación, como en este caso, que es el flujo de un campo vectorial. ¿Me siguen hasta acá? ¿Necesitan que repita algo? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, si la superficie S es la gráfica de la función z igual a f de xy y tiene una proyección regular sobre el plano xy, y ahora definimos a g de xyz igual a z menos la función de f de xy igual a 0, y el vector normal unitario n es el gradiente de g de xyz dividido el módulo del gradiente de g de xyz, nosotros vamos a obtener
una expresión para el vector normal, pero ahora como, como una función implícita, ¿sí?, de g de x, y, z. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el gradiente de g de x y z y es menos la parcial de f con respecto a x en y menos la parcial de f con respecto a y en j, ¿sí?, más 1 en k, ¿sí? Digamos, estoy utilizando para derivar parcialmente esta función, ¿sí? Y ahora le calculo el módulo al gradiente, es decir, elevo al cuadrado cada una de las funciones componentes, le aplico la raíz cuadrada y obtuve cuál es la expresión para el vector normal, ¿sí?, unitario. Entonces, con la proyección regular, fíjense que la integral de flujo asociada a S del campo producto escalar por el versor normal diferencial de S va a ser igual a la integral doble asociada a la región plana XY, ¿sí?, ¿de qué? Del campo vectorial, pero ahora expresado como función de X, función de y función de Z, pero a Z lo reemplazo como f de x, y, producto escalar, ¿sí?, por el vector normal unitario, por el diferencial de S. Pero como ven acá, si yo multiplico el vector normal unitario por el diferencial de S, si yo hago este producto, ¿sí?, el diferencial de S para la proyección regular va a ser la raíz cuadrada de la derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado más la parcial de f con respecto a y al cuadrado más 1, ¿sí?, todo por el diferencial de área. ¿Está bien? Entonces, este término se va a simplificar con este término, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar este vector por el diferencial de área. Y es esto que tengo acá, ¿sí? ¿Lo ven? Y ahí lo planteé utilizando la proyección regular, ¿sí? Anteriormente estaba parametrizando. Entonces, si ahora tenemos que el campo f de x y z, ¿sí?, tiene las funciones escalares componentes m de x y z en y más n de x y z en j más p de x y z en k, obtenemos que la integral de superficie a lo largo de la superficie S de f, o del campo vectorial f por el versor normal unitario por el diferencial de S, va a ser igual, fíjense, a cada una, yo lo marco acá, a cada una de las funciones escalares componentes va a ser menos m, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es multiplicar cada, digamos, cada componente del campo por cada componente que venía del numerador del vector normal unitario, ¿sí? Entonces, este signo menos que tiene el gradiente de g va a estar acá adelante y va a estar multiplicado esta función por m de x y z.
pero nada más que la función m de x y z se va a transformar solo en una función que va a depender de x y de y. ¿Por qué? Porque z depende de x y de y. Y así lo voy a hacer, como es un producto vectorial, el producto componente a componente. Lo mismo pasará con n de x y z, que lo tendré que multiplicar por la parcial de f con respecto a y, y solo va a ser una función de x y de y, ¿sí? Porque z depende de x y de y lo mismo con cuando haga en el producto escalar la componente k del campo por la componente k del gradiente, que me va a dar p de x y f de x y por la derivada parcial, que vale 1. ¿Sí? Y todo esto va a ser por el diferencial de área. ¿Está bien? Entonces, así como lo hicimos para una proyección regular según se proyecta según z, obtenemos una región de x y, vamos a obtener expresiones similares para y igual a g de xz, o x como h de iz, ¿sí? Que tendrán proyecciones regulares sobre los planos coordenados xz y z respectivamente. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna consulta de lo que hicimos? ¿Lo ven? Digamos, reemplazamos el campo por cada una de las funciones escalares componente, y lo que hicimos fue hacer este producto escalar. ¿Sí? ¿Está bien? Como verán, el campo es el vector, yo lo pongo simplificado, m en i más n en j más p en k. ¿Sí? Y se va a multiplicar escalarmente por bueno, sería todo, por el gradiente de g de x y z. ¿Sí? ¿Lo ven eso? ¿Y cómo se hace? Multiplicando componente a componente. ¿Estamos? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, y ahora vamos a ver la interpretación de la integral de flujo, ¿sí? Si el campo, o si F mayúscula es un campo de velocidades de un fluido, y S una membrana delgada a través de la cual se filtra ese fluido, la integral de flujo determina el volumen de fluido que atraviesa a S por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, el flujo de F a través de la superficie S. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un campo vectorial que está actuando en cualquier dirección, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa saber es el flujo, pero que está pasando en la dirección normal, ¿sí? a esa superficie, en la dirección del vector normal unitario. Entonces, si se trata de una superficie cerrada, el flujo mide el desplazamiento neto hacia afuera de la superficie, lo que estaría, el flujo que estaría saliendo hacia el exterior por unidad de tiempo. ¿Está bien? Si el resultado es positivo, lo que decimos es que hay una fuente del campo vectorial. Y si es negativo, se dice que hay un sumidero que recepciona ese flujo vectorial. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo que nos dice calcular la integral de flujo asociada a S del campo vectorial diferencial de S.
Entonces, a nosotros nos dan el campo con la notación vectorial resumida, ¿sí? Sobre las caras de un cubo que tiene el lado unitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la parametrización de ese cubo siempre va x de 0 a 1, y de 0 a 1, y z de 0 a 1. Y tenemos que, digamos, en el caso del cubo, va a poseer 6 caras, ¿sí? Entonces, nosotros la integral de flujo la vamos a tener que calcular para cada una de las caras del cubo, ¿sí? Vamos a tener que ver cuál es el flujo que atraviesa cada cara y sumar las 6 integrales de flujo para cada cara. ¿Está bien? Entonces, bueno, cada una de las caras tiene una expresión asociada a cada uno de los planos, ¿sí? Tenemos la cara que es el plano x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0 y z igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer luego es definir el vector normal exterior a cada una de las caras del cubo, ¿sí? Y vamos a calcular, fíjense, para x igual a 0, el vector normal unitario es aquel que tiene componente menos 1 en x, 0 en y, 0 en j. Es decir, es este vector normal unitario, ¿sí? Está saliendo de la cara x igual a 0, que es este plano que está acá. Si quieren lo movemos un cachitito. Ese sería el vector normal unitario. ¿Está bien? Bueno, y así van teniendo cada uno de los vectores normales unitarios. Tienen para x igual a 1, para y igual a 0, para y igual a 1, para z igual a 0 y para z igual a 1. ¿Sí? Bueno, como les decía, cada uno de los vectores siempre atraviesa la superficie saliendo, ¿sí?, de la superficie. En este caso, coinciden con los ejes coordenados, ¿sí?, con el eje X y Z. Y no tenemos mucho más que aclarar. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular para cada una de las caras y vamos a ir parametrizando la superficie, ¿sí?, utilizando proyección regular, y lo vamos a ir calculando por su respectivo vector normal, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a ver uno para x igual a 0, después el resto son todos iguales. Para x igual a 0, nosotros tenemos que la parametrización es x igual a 0, y coincide con y z con z. Entonces, los intervalos del parámetro serán y mayor o igual que 0, menor o igual que 1, z mayor o igual que 0, menor o igual que 1, y la función vectorial, que será una función que depende de y de z, ¿sí?, r va a ser igual a 0 en y más y en j más z en k. Entonces, calculo las derivadas parciales, ¿sí? La parcial con respecto a y me da 0 en y, 1 en j, más 0 en k,
y la parcial de R con respecto a Z me da 0 en I, 0 en J, más 1 en K. ¿Está bien? Luego tengo que calcular el producto vectorial de las parciales. Me da como resultado el vector 1 en I, más 0 en J, más 0 en K. Y ahora yo tenía de la diapositiva anterior planteado cuánto era el vector normal exterior a esa cara, que era n menos 1 en I, 0 en J, 0 en K. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora reemplazar, ¿sí?, en el campo, ¿sí?, cada uno de los parámetros. Entonces, nosotros tenemos cuál es la consigna del campo, es x por y en I más y cuadrado en j más z en k. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como estamos trabajando para x igual a 0, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a reemplazar en el campo, ¿sí?, la expresión de esa superficie, que es x igual a 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Como 0 en I más I cuadrado en J más Z en K, el campo. ¿Está bien? Solo como función de I y de Z. Entonces, ¿qué hacemos? Luego hacemos el producto escalar entre el campo, ¿sí?, que era, antes que me olvide lo voy a anotar, 0 y cuadrado, 0 y Z, y era 0 en I más I cuadrado en J más Z en K. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago, me quedó, vamos a sacar esto. Y tengo que el vector normal era menos 1 en I más 0 en J más 0 en K. Nosotros en la integral de superficie es el campo, producto escalar por el versor normal, diferencial de S. Cuando yo hago el producto escalar entre el campo por el vector normal, fíjense, trabajo componente a componente, hago el producto componente a componente. ¿Y qué me da? 0 por menos 1, 0. 0 por i cuadrado, 0, más 0 por z, 0. Quiere decir que el producto escalar, me da 0. Y ese 0 puede salir fuera de la integral como constante. Así que me va a quedar 0 por la integral
de superficie asociada a S del diferencial de S. ¿Y esto cuánto vale? 0. ¿Está bien? Entonces, de la primer cara que tiene el cubo, yo tengo que vale 0. ¿Está bien? Entonces, para x igual a 1, vuelvo a hacer la parametrización, ¿sí? Ahora estoy utilizando la expresión donde antes era x igual a 0, va a ser x igual a 1, hago todo el mismo proceso, tengo los límites de integración del parámetro, conformo la ecuación vectorial que me describe la superficie, que es r de iz, 1 en i más i en j más z en k. Calculo las derivadas parciales, luego calculo el producto vectorial de las derivadas parciales, luego calculo el módulo del producto vectorial. No necesito calcular el módulo del producto vectorial. Luego lo que hago es reemplazar, acá sería x igual a 1, acá hay un error. Esto salió de copiar y pegar. Es x igual a 1, ¿sí? Fíjense que acá dice 1. Esto lo tengo que modificar. Y lo que hacemos después es calcular el producto vectorial, ¿sí? Del campo por el versor normal, y como resultado del producto escalar me da que vale i. Entonces, esa integral de superficie me queda como la integral desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1 de i, todo por el diferencial de i por el diferencial de z. ¿Y cuánto vale esta integral doble? 1/2. Bueno, así lo vamos haciendo para cada una de las caras. Ahora viene para i igual a 0, para i igual a 1. Yo lo paso rápido. Ustedes lo tienen en el apunte para ver. Para z igual a 0, para z igual a 1, ¿sí? Y cuando calculamos finalmente esta última integral de superficie, lo que tenemos que hacer es sumar todas las 6 integrales de superficie, ¿sí? Entonces, ahí finalmente, cuando yo sumo el flujo que sale a través de las 6 caras del cubo, estoy obteniendo cuál es el flujo total que atraviesa ese cubo para el campo vectorial f de x, y z, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Se entendió o no se entendió? Conceptualmente. Es un ejercicio largo. Ustedes después lo tienen para ver tranquilos, pero lo importante es que puedan entender qué es lo que sucede con el flujo, ¿sí? Ustedes tienen un campo actuando y ese campo, ¿sí?, en cada una de las caras va a actuar de manera distinta. Entonces ustedes van a analizar según una dirección normal a esa superficie, cuál es el flujo que lo está atravesando cuando actúa ese campo. ¿Se entendió o no se entendió? En este caso particular, la superficie está dada por un cubo de lado unitario, por lo tanto tendré 6 caras, tengo que calcular cuál es el flujo que atraviesa cada cara y sumar las 6 caras para sacar el flujo total, ¿sí?
Sí, profe. Entiendo. Bien. Bárbaro. Bueno, yo le tengo que hacer esa corrección y se lo vuelvo a subir como una fe de rata al Drive. Y ya la clase que viene nos queda ver teorema de Gauss y algún teoremita de aplicación para el teorema de Gauss, teorema de Stokes y el rotor en el límite, ¿sí? Entonces, ya la clase que viene estaríamos finalizando con todos los temas y si hay alguna consulta, vemos la consulta que tengo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no, vamos cerrando. Yo no tengo ninguna duda, profe, así que me retiro. Bárbaro. Vale, nos vemos, buena Bueno, semana. nos vemos entonces. Si no hay consulta, voy cerrando. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Luego, profe, muchas gracias. No, de nada, hasta luego.